En algunas sociedades existe la creencia de que hay personas que llevan mala suerte a los diferentes contextos. Personas que pueden transmitir esa mala suerte y que por lo tanto hay que cuidarse de ellas o tener ciertos recaudos. Inclusive, en algunos casos, puedes haber sentido alguna vez, algún día, que particularmente en ese día, en esa jornada, tenías una mala fortuna en general y que las cosas no te resultaban como tú querías. Así que de este tema tan interesante vamos a estar hablando hoy, porque hoy en Películas y Espiritualidad en Shine Studios vamos a estar analizando la película La suerte está echada y vamos a descubrir el trasfondo espiritual y esotérico que nos sirve para nuestras propias vidas. Comenzamos. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bueno, la primera película argentina que vamos a analizar y estoy para eso con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, acá, muy bien, también con una de las películas, justo te había comentado antes de comenzar a grabar, que una de las películas que tuvo una época de mi vida en la cual la veía bastantes veces, ya que me gustaban varios elementos y que con gusto hoy también pondré sobre la mesa para que hablemos y reflexionemos al respecto. Muy bien. Efectivamente tiene varias cosas para analizar, sobre todo algunas frases también bastante profundas que vamos a estar decodificando. Entonces, básicamente, para quienes no hayan visto la película, les contamos que está disponible de forma gratuita en YouTube, así que aquí en las etiquetas pueden hacer clic y pueden ver la película completa y también la dejamos en la descripción. Básicamente se trata de una historia de dos hermanos, dos hermanastros más bien, que se reúnen en un determinado momento para cumplir los últimos deseos de su padre, que está pronto a fallecer. A través de esa unión se empiezan a ver determinadas situaciones y correspondencias, como que los dos hermanos estaban en un momento de su vida con mucha mala fortuna. Uno de ellos había sido despedido del trabajo, había terminado la relación con su novia, y el otro también había sido despedido del trabajo, había presenciado situaciones bastante traumatizantes, pero partiendo del mismo tipo de situaciones desafortunadas, cada uno de ellos a lo largo de la película va a ir tomando diferentes actitudes ante eso que les pasa. Uno de ellos es Felipe, quien básicamente es una persona a quien todos le dicen que tiene o atrae la mala suerte. Y aquí está uno de los temas centrales de la película, que es la mufa. ¿Habías escuchado hablar de esa palabra alguna vez, Hernán? Sí, exactamente. Bueno, aquí en Argentina es uno de los vocablos con el que se conoce a esas personas que aparentemente tienen el poder de atraer y de generar situaciones de mala suerte, entre comillas. Y bueno, suele ser bastante insistente la puntualización, es decir, cuando se identifica a alguien que es mufa, se le suele señalar, y esto es algo que se refleja en la película a través de diversas situaciones. Claro. Sobre todo a los mufas se les reclama que le generan mala suerte a otras personas que están cerca. Hace poco hemos analizado la película Luck, que se traduce como suerte también. Y en ese caso la protagonista tenía una mala suerte ella en sí misma. Pero en este caso, este personaje Felipe, que le decían que es mufa, les contagiaba supuestamente esa mala suerte también a las personas a su alrededor. Entonces lo que comienza a pasar es que las personas comienzan a discriminarlo, a querer alejarse de él, por ejemplo, dejan de llamarlo para determinados trabajos. Él era actor. Y así sucesivamente va quedándose cada vez más aislado de la sociedad y por lo tanto va a emprender un viaje a tratar de descubrir qué hacer con esa cuestión de la mufa, digamos. Y el otro personaje, interpretado por Gastón Pauls, es Guillermo, y también ante su mala fortuna, su mala suerte del momento, emprende un viaje para mejorar. Pero en este caso es un viaje
bastante libre de supersticiones, es un viaje bastante más pragmático, más estoico, donde básicamente él se implica en ver qué cosas tiene que mejorar de su vida para que su vida mejore. Así que hoy vamos a estar relatando ahí diferentes situaciones porque es bastante cómica la película, tiene escenas muy divertidas, así que vamos a estar mencionando algunas y vamos a ver cosas que podemos aprender también para la vida de cada uno cuando estemos en esos momentos de aparente mala fortuna. ¿Te parece bien que comencemos, Hernán? Exactamente, estoy muy de acuerdo. Bueno, entonces comenzamos contando el caso de Felipe. Básicamente comienza la película encontrándose una situación donde una persona se iba a suicidar porque decía que estaba rodeado de mala suerte todo el tiempo. Y al parecer se insinúa que esa persona que finalmente termina muriendo le termina contagiando esa mufa, digamos, a él. A partir de entonces, Felipe va a su trabajo, por ejemplo, y en el mundo, en el ámbito de los actores, empiezan a manifestar toda esta clase de supersticiones, como que, por ejemplo, pañuelos amarillos atraen mala suerte a la obra y demás cosas. Y lo más curioso, Hernán, esto ya nos da algo para analizar, es que empiezan a pensar que Felipe es mufa, que está llevando mala suerte a la situación. Y curiosamente, después de eso, después de hacerle esa acusación, suena el teléfono y le avisan a una de las actrices que su hermano acaba de morir. Y ese hermano justamente era el señor que había conocido Felipe esa misma mañana. Entonces fíjate cómo a partir de que todos empiezan a decir que alguien había llevado mala suerte, efectivamente aparece una sincronicidad que efectivamente les muestra un caso de mala suerte inmediata para una de las protagonistas. Esto es algo que muy pocas veces se habla en la espiritualidad porque se suele decir normalmente que cuando uno quiere algo con muchas fuerzas, el universo conspira para que eso se produzca. Pero en este caso, fíjense que es un caso igual, pero en un sentido negativo. Es como si con muchas fuerzas crees que algo te va a traer mala suerte, el universo conspira efectivamente para traértela. Y así tal cual se produce una sincronicidad instantánea donde uno de los protagonistas termina recibiendo esa mala noticia. Entonces ahí vemos cómo, ya sea por una cuestión de sugestión psicológica, se puede generar un efecto de lo que se llaman las profecías autocumplidas. Es decir, si estás muy convencido de que cosas malas van a pasar, por ejemplo, tú mismo terminas produciendo ese tipo de situaciones. Ya sea porque las provocas directamente, como a través de autosabotajes, o a veces se te terminan sincronizando situaciones poco fortuitas con esos malos estados de ánimo, digamos, malos estados psicológicos. ¿Alguna vez has escuchado casos así, Hernán, pues, de mala suerte o de sincronicidades desafortunadas, o inclusive dentro de tu ámbito de personas conocidas en Argentina, escuchaste hablar de esto de la mufa y de experiencias que aparentemente la comprueban? Sí, más allá de lo que creo, ¿no? Es sí muy conocido a nivel popular diversas circunstancias, como por ejemplo, aquí hay periodistas o personalidades que tienen determinadas características que son consideradas mufa, que traen mala suerte, como por ejemplo el tener un pelo de color colorado, por ejemplo, y otras cuestiones. Y algo que me llamaba la atención en el caso de aquí de Argentina, más también de otros ámbitos, obviamente, es esta cuestión de los anclajes que hay al respecto de esas situaciones. Por ejemplo, ahí en pantalla estábamos viendo Me queda poco tiempo. de concretamente la... ¿Qué tenés? Una naranja. Un segundito, ahí está, justo pusimos ahí justo con el audio, el videito. Decía que en las primeras escenas, en las primeras imágenes que habíamos puesto en pantalla, estaba esto del pañuelo de un determinado color, en ese caso el color amarillo. Y es como ya hay un ancla al respecto que automáticamente ese estímulo genera una respuesta inconsciente más. Ya se comienza a ver como una especie de leyenda y mito que se toma tan cierto
que pasa a ser parte de la realidad y en sí es tan solo un pañuelo, por ejemplo, en ese caso de la película, de un color. Entonces ahí lo que se conoce como un ancla, un condicionamiento cognitivo en este caso, en el cual al igual que otros símbolos, como por ejemplo el símbolo de la paz, y automáticamente a uno le trae a la mente ciertos recuerdos o situaciones, ideas, sensaciones, emociones, etcétera, pues bueno, como a lo largo de nuestra vida hay distintas circunstancias así. Yo personalmente no he conocido a personas a las que se le haya etiquetado como mufa o algo similar, más sí en numerosas ocasiones el oír o estar participando en ciertas charlas en las cuales algunos de esos participantes de la misma mencionaban, y bueno, sí, ocurrió tal cosa porque fue tal persona o participó tal persona. Les pongo algo muy concreto. Cuando hace muchos años que no voy a una cancha de fútbol, a un estadio de fútbol a ver un partido. Y la cantidad de veces que habré escuchado que tal equipo perdió porque esa otra persona, en vez de pararse o sentarse en determinado asiento, se sentó en el otro, el de al lado, o que vino un familiar o alguien, un amigo que nunca iba a la cancha y justo fue ese día que el Claro. equipo perdió, eso al menos en Argentina, al ser también un ancla o algo muy representativo de aquí, culturalmente, pues es allí también un terreno fértil donde fecundan este tipo de cuestiones, ¿no? De mufas, mala suerte, supersticiones. Hay también, y con eso ahí te escucho acá también otras cosas que quieras comentar, es famoso algunos ejemplos de directores técnicos de equipos de fútbol que, por ejemplo, para darse suerte o para dar mala suerte a otros, hacían cosas como el símbolo de cuernitos con los dedos, el dedo índice y el dedo meñique levantados. Entonces, de esa manera se iba dando o quitando suerte a otros y cosas por el estilo. Y creo que también aquí en Argentina hay una costumbre al respecto de estar muy atentos a ese tipo de elementos. En numerosas y generalizadas ocasiones, pues sin tener en cuenta estas cuestiones que mencionabas acá y estamos introduciendo aún respecto a estas interpretaciones de qué implica la suerte o no, cómo atraerla, generarla, entre comillas, y que bueno, sí, con ciertas particularidades habíamos explorado en anteriores podcasts. Sí, justamente algo que se hace mucho en esos casos ante la supuesta mufa, o inclusive en otras culturas y en otras partes del mundo, es, por ejemplo, usar ciertos tipos de amuletos que previenen contra la mala suerte. Em, bueno, hay objetos como amuletos, también talismanes, unos, digamos, Ujú. bloquean la mala suerte para que no llegue a la vida propia, otros sirven para atraer la buena suerte. Y también hay los llamados objetos de la suerte, que son normalmente objetos donde las personas se dan cuenta que siempre que los han tenido pasaban cosas buenas, entonces los llevan consigo. En este caso, ese tipo de propiedades supuestamente mágicas se le terminan proyectando directamente a las personas, como si hubieran personas de buena suerte o personas de mala suerte, o en muchos casos a la disposición de las cosas. Como decía Hernán, si alguien está sentado en un determinado lugar y ese día tu equipo gana el partido, entonces esa posición y ese acto es de buena suerte, o viceversa, lo contrario si el equipo pierde. Entonces, todos en mayor o menor medida podemos tener o haber tenido en algún momento esta clase de creencias o relaciones de que haciendo determinadas cosas vamos a obtener mejores resultados y haciendo otras resultados peores. Pero esto aparentemente desde la lógica no tiene un sentido racional. Digamos que no se puede demostrar empíricamente. Sin embargo, ahí en la película, muchas de estas personas que creen en la mufa, en la mala suerte, comienzan a aislarse del personaje de Felipe, comienzan a murmurar también cuando lo escuchan entrar. Y curiosamente, cada vez que la gente hace eso, comienzan a pasar cosas malas, como que efectivamente el director del casting se termina enfermando o les roban ahí en la calle cuando estaba con su hermano, entre varias otras cosas.
Y él empieza a tomar eso como una señal de que entonces es cierto que él es Mufa. Comienza a generar un ciclo de retroalimentación donde se autoconvence cada vez más de que efectivamente él atrae esa mala suerte. Y entonces el viaje que emprende para intentar librarse de eso tiene que ver con ir, por ejemplo, a una bruja para que le lea la suerte, para que le lea las cartas. Y la bruja le recomienda algunos determinados, como se suelen decir, gualichos. Es decir, algunas especies de hechizos donde tienen que juntar determinados ingredientes. Y ahí se da una escena bastante graciosa, arrojándose, por ejemplo, leche encima, generando un círculo mágico alrededor, utilizando determinados tipos de plantas que se consideran de buena suerte, como la ruda, el laurel y demás tipos de cosas. Y así. Seguramente muchos de ustedes también pueden haber escuchado, quizá conocen o quizá ustedes mismos alguna vez han consultado este tipo de brujos, curanderos y demás. Y lo que se van a dar cuenta es que en muchos casos lo que recetan como solución son cosas bastante distintas. Hay diferentes corrientes, están las corrientes africanas, por ejemplo, los umbandas, los espiritistas, los babalawos, están las corrientes más bien esotéricas europeas, están las corrientes orientales, donde también los budistas, los Bon, los tibetanos y demás tienen igualmente sus propias tradiciones, sus propios símbolos. Entonces, lo que podemos concluir y darnos cuenta es que no hay en un sentido universal, por lo menos en lo que se suele practicar, lo que se considera una sola solución para este tipo de cosas o un solo tipo de técnicas exclusivas. Pero sí, lo que se habla, por ejemplo, desde la magia caos, es que lo más importante para uno comenzar a librarse de ese tipo de patrones nocivos y entrar en un ciclo de retroalimentación positiva, tiene que ver con la propia creencia, con tomar algún sistema o alguna técnica o alguna corriente en la que uno realmente crea. Algo con lo cual te puedas sentir realmente confiado de que el problema se va a solucionar. Sobre todo en estos casos donde estamos hablando de cuestiones que no responden a la lógica convencional, digamos. También en la hipnosis se estudia mucho este tipo de casos. Hay una anécdota muy interesante de Robert Dills, una vez que fue a visitar a una paciente y la paciente creía que estaba contaminada con pulgas. Entonces sentía picazón en todo el cuerpo. Él examinó ahí toda la casa y pues se dieron cuenta de que no habían pulgas, no eran reales esas pulgas. Y entonces le dijo a su paciente si acaso ella notaba que las pulgas en realidad eran imaginarias. Y ella le dijo, sí, sí, yo sé que son imaginarias, pero de todas formas me pican. Entonces necesito una solución. Entonces el terapeuta le dice, bueno, ya que son pulgas imaginarias, entonces lo que vamos a hacer es que le voy a dar este frasco de pastillas imaginarias. Son unas píldoras imaginarias que ahora yo le pongo en su mano y usted todos los días entonces tómese estas píldoras imaginarias y la van a curar de las pulgas imaginarias. Y efectivamente la mujer las tomó todos los días como se le había indicado y finalmente desapareció su problema. Entonces, esto puede ser bastante disruptivo para personas que están acostumbradas a trabajar desde el mecanicismo, que son muy empiristas y que creen que todas las cosas son materiales y se resuelven de forma material. Pero ahí se puede ver que hay casos que realmente surgen de la sugestión psicológica, que pueden terminar provocando síntomas efectivamente en el propio cuerpo o alrededor, y que por lo tanto no se resuelven de maneras convencionales. Es decir, no hay una pastilla real, ni una inyección, ni un procedimiento material que se pueda realizar, sino que lo que hay que realizar en esos casos es aquello en lo que la mente efectivamente cree. Y por eso también, si no les pasó a ustedes, pueden encontrar diferentes tipos de casos donde las personas siguen el consejo de esos curanderos o las personas correspondientes en cada caso, inclusive chamanes,
siguen ese tipo de prácticas, de rituales y demás, y después efectivamente logran solucionar el tipo de problemas que creían tener. Entonces, en este caso, Felipe va siguiendo este tipo de métodos, de técnicas que se pueden decir bastante esotéricas o atípicas. Y digamos, un síntoma particular de todo ese recorrido es que él, en la mayor parte del tiempo, se mantiene totalmente seguro de que realmente él tiene la mala suerte. Él efectivamente, después de escuchar las acusaciones de todas las personas alrededor, termina creyendo de verdad que él es Mufa. Y es así que termina investigando si acaso hay otros Mufas igual que él. Y aquí también entra una parte de la película bastante interesante que trae varias reflexiones. No sé si quieres contar algo, Hernán, de esa escena o alguna consideración previa antes de pasar a eso. Sí, con gusto. Él, aún así, hasta tal punto tenía incorporado esa cuestión de que es mufa y que lo mufa hay que mantenerlo oculto, porque si no, te señalan de una manera negativa, ¿no? Estoy simplificando más. Un poco así es esa dinámica social para con la cuestión del mufa. Que Felipe, aprovechando, o bueno, sí, aprovechando sus recursos y su realidad como actor, contacta a un Mufa haciéndose pasar por un actor que va a interpretar a un Mufa. Aquí hay como también distintas capas de cómo uno va actuando y asumiendo roles e identidades, ¿no? Él ya de por sí está familiarizado en su propia labor diaria, cotidiana como actor, y luego en su propia vida también lo aplica inconscientemente al estar asumiendo también la identidad de Mufa, diciéndose a sí mismo, soy Mufa. Bueno, aquí contacta a este otro conocido Mufa, y él tan solo también oculta eso y le dice que es que está haciendo una investigación para lograr una buena interpretación en un teatro, en una obra o una película, lo que fuese, como producción. Y bueno, lo que quería él era conocer cómo era el convivir con el hecho de ser Mufa, y una manera en la cual quizás resolver o lidiar con eso de una manera cotidiana. Es interesante hay dos cosas que me parecen interesantes de esa secuencia de escenas. La primera es la manera en la que este otro Mufa le cuenta que aprovechó aquello otro. En vez de estar quizás, ¿cuál es la palabra correcta? Como ofuscado o... No digo que sea la manera más eficiente, ni mucho menos. Más, al menos en vez de estar renegando cada vez que otros le estaban tildando de Mufa, diciendo, vos Mufa, tú eres Mufa, ocurre esto, lo otro, y echándolos en cara, recriminándole, él entonces tomó la opción de básicamente decir, ok, acepto que hayas hecho esto o dicho esto sobre mí, más si no quieres que esto lo use en tu contra, entonces deposítame, envíame dinero mensualmente, porque si no te paso esa mala suerte. Entonces, ya que tú crees que yo tengo la potestad de hacer eso, bueno, lo hago propio y lo aprovecho. Más Felipe no estaba conforme, no era algo que dijera, uy, qué buena solución para con mi vida. Porque creo que también, como decías acá, él emprende de alguna manera ese viaje en el cual reconocer qué es lo que implica esto y si efectivamente, bueno, qué era lo que él podía y le convenía hacer al respecto. No es que se daba al menos absolutamente por vencido, más allá de que inconscientemente sí estaba interiorizando aquello y por ende se iba reflejando con diversas sincronicidades. Y decía que Sí, eran dos escenas. Sí, agrego un decime. detalle más ahí, que esa otra persona también era actor antes y en un momento Ujú. relata que tuvo que abandonar esa profesión que él amaba. Entonces, el hecho de terminar cobrándoles, digamos, en cierta forma extorsionando a los demás para que él no les envíe la mala suerte, fue como una especie de beneficio secundario o una manera de por lo menos no quedarse con las manos vacías. Pero lo que él principalmente hubiera querido era seguir trabajando de lo que amaba
y no pudo. Entonces creo que Felipe en ese punto, el hecho de simplemente cobrar dinero no le satisfacía. Él quería, por decir de algún modo, recuperar su vida y poder estar en los contextos que él quería en general. Sí. De hecho, aquí tengo anotada una frase que le dice este Mufa a Felipe. Dice, lo jodido, es decir, lo difícil, lo complicado, no es si sos o no, sino la fama que te hacen. Es decir, qué es lo que dicen sobre ti. Porque te arruinan la vida, dicen. No podés ir a tal lugar o a tal otro y uno tiene que traer la comida a la casa. Una vez más, ahí está ese beneficio oculto del que hablaba, la cuestión económica que tenía que satisfacer de un modo u otro. Más efectivamente, otros ámbitos de su vida en los que él quería ir, continuar participando, desenvolver, desarrollar y lograr cosas que se había propuesto, efectivamente no lo consiguió y su realidad había sido degradada. Y algo que también me pareció, de hecho, muy profundo, y quizás muchas personas que hayan visto esa película no notaron este elemento, tiene que ver con exactamente esa escena que estaba ahí en pantalla, esta. Y es que este otro Mufa se da cuenta, le dice, ¿por qué me preguntas? No no es simplemente por un proyecto. Y bueno, Felipe le confiesa que él también es Mufa. Entonces, este otro le invita a una especie de hermandad, es decir, de una reunión que realizaban varios Mufas que se reunían regularmente. Era un club que había fundado alguien que aparentemente era el más Mufa de todos ellos. Y algo que me llamó mucho la atención fue que, bueno, se presentan y también con todos esos anclajes de procurar contrarrestar esa mala suerte que el estar tocando, saludando o mencionando a alguien podría atraer para sus vidas, ¿no? Y transcurrido cierto rato en esa reunión, este Mufa, el que contactó Felipe, quiere hacer un brindis por el fundador de ese club, el fundador de ese grupo, y justamente que dice que nos enseñó a caminar con orgullo, del hecho que seamos Mufa, etc. Y los demás, ahí en ese club, le decían, no, por favor, no lo menciones, que era como un gran Mufa. Bueno, cuestión que lo mencionan y ocurre una desgracia ahí. Más, ¿qué es lo que has observado, por ejemplo, acá de esa escena? Sí, bueno, ahí específicamente cuando mencionan eso, un auto se desvía de la calle y choca ahí el salón donde ellos estaban y destruye la mitad de la sala. Y básicamente ahí también, fíjense que hay un elemento muy poderoso que es el nombre de las personas. El nombre ya es un elemento básico que desde la magia antigua en el antiguo Egipto se utilizaba con mucho cuidado. De hecho, habían toda una serie de rituales para laborar con esa fuerza del nombre, al cual se le llama Ren en ese tipo de sistemas. Y en muchas otras culturas también, sobre todo, se usaba a modo de hechizo el hecho de que cuando una persona hacía algo muy malo y se lo quería borrar directamente de la sociedad, el peor castigo que había era bloquear su nombre para siempre, borrar su nombre de todos los monumentos, de los jeroglíficos, de los libros y demás cuestiones. Era como un gran castigo por haber producido mala fortuna a la sociedad en general o a ciertos gobernantes, por ejemplo. Esto se llama damatio memorae en ciertos periodos de la historia, digamos. Entonces, básicamente eso era lo que habían estado haciendo aquí con el fundador de ese grupo de los Mufas. Y también nos muestra y nos recuerda la importancia que muchas veces tienen los nombres en la vida de las personas, cómo condicionan. Hay nombres que son considerados feos, por ejemplo, o que traen mala suerte también. Voy a dar algunos ejemplos que he encontrado en casos que yo mismo asesoré, como por ejemplo, digamos, Soledad o Dolores, donde efectivamente las personas que tenían esos nombres realmente se sentían influidas por ellos, sentían realmente solas o realmente tenían dolores tanto emocionales como físicos, padecían enfermedades y demás. Entonces muchas veces uno inconscientemente termina encarnando ciertas características del propio nombre
Y también, entonces, eso implica en muchos casos realizar esta especie de viaje espiritual para descubrir qué hacer con el nombre. De qué manera usar el nombre para crear buena fortuna, de qué manera liberarse de estos condicionamientos de los nombres propios y de qué manera también utilizar los nombres de los demás, como en estos casos, para que no nos evoquen cuestiones negativas. Inclusive, aquí pueden entrar el caso de el nombre de personas que nos hayan causado cierto tipo de daños, traumas, personas que generan miedo, por ejemplo, personas enemigos contra quienes hay cierto resentimiento, pues también ese nombre puede estar influyendo de forma negativa en la propia mente. Entonces, esta escena que mencionaba Hernán realmente nos da mucho de eso para memorizar, para recordar y para también integrar esto que veníamos diciendo de cómo cada elemento, cuando tú le depositas una creencia, puede adoptar cierta fuerza y cierto poder en tu propia vida, ya sea una palabra, un objeto físico, una persona o un tipo de situación directamente. No sé si hay algo más que quería mencionar de esa escena, Hernán, y si no podemos pasar a otro tipo de escenas donde Felipe sigue tratando de descubrir cómo funciona la suerte y cuál es la explicación metafísica también detrás de eso. Ujú. Sí, hago un comentario antes de continuar con ese elemento, y es que en esa escena también algo eh, que quería destacar era que entre ellos mismos como mufas que supuestamente comprenden todo lo que implica y todas esas situaciones adversas que habían tenido que experimentar a nivel social, que los dejaran de lado, esto y lo otro, ellos mismos en su propio club estaban replicando la misma estructura. Es decir, no Claro. habían trascendido esas dinámicas e inclusive, ya no solo para con lo demás, sino internamente con ellos mismos, y tal como ibas describiendo, a través de sus identificaciones y su mentalismo, desde cuál es su perspectiva y su paradigma del cual están observando y creando la realidad, pues era exactamente el mismo, y aún procurando aislarse de aquellos otros grupos que les defenestraban, etc., ellos mismos replicaron esa misma dinámica. Así que al fin y al cabo no lograban escapar de aquello porque no estaban transformando efectivamente su realidad. Claro, se autoestigmatizaban y se llevaron consigo esas mismas creencias que criticaban en los demás, digamos. Entonces Felipe justamente, digamos que comprende que él no quería conformarse con eso, no quería simplemente sentirse perteneciente a un grupo y conformarse con que él era así, sino que en un momento, de forma, podríamos decirlo un poco fortuita, fue pasando por una librería y descubrió ahí un libro que le llamó la atención. Y era un libro que justamente reflexionaba acerca de la suerte. Y ahí, de una forma bastante metódica y procurando apelar a una cierta lógica, el autor comienza a hacer reflexiones basadas en la estadística, basadas un poco en la ciencia, basadas un poco en la metafísica, acerca de cómo funciona la buena y la mala suerte. Y una de esas cosas que se mencionan ahí es que la buena suerte y la mala suerte no son fijas, sino que toda persona circunstancialmente puede ir pasando por esos dos tipos de estados, básicamente. Y ahí pone un ejemplo que lo voy a hacer muy sintético. Dice, imagina que hay una persona, la persona A, que va al aeropuerto a tomar un vuelo. Pero llega un poco tarde y ya se han vendido todos los boletos. El último boleto para ese vuelo lo compró la persona B. Entonces ahí se puede decir que la persona A tuvo mala suerte, la persona B tuvo la buena suerte. Pero entonces la persona B en determinado momento a la hora de subir al avión empieza a tener dolor de estómago y se va de urgencia al baño. Y como no aborda el vuelo, entonces la persona A de pronto tiene un lugar otra vez disponible para subir. Entonces pareció que pasó de una mala suerte a una buena suerte un rato después. Pero finalmente ese avión termina cayéndose y esa persona A termina
muriendo. Entonces eso que había parecido la buena suerte de poder subir al avión se convierte en la mala suerte de que finalmente se produjo el accidente y su muerte directamente. Y la persona B, que había al parecer tenido buena suerte inicialmente, después mala suerte de perder el avión, finalmente parece que tiene buena suerte otra vez por haber sobrevivido. Entonces eso nos muestra cómo la suerte tiene que ver con el punto de vista de cada persona y con a dónde pongas el foco en la situación. Te puedes enfocar solamente en esos pequeños momentos de supuesta mala suerte y sumarlos a todos y creer que entonces tienes mala suerte todo el tiempo. También podrías hacer énfasis solo en lo positivo, que esto es algo que muchas corrientes de espiritualidad o psicología hacen, esto de enfocarse y pensar siempre en positivo. Y entonces a largo plazo parece que uno siempre tiene buena suerte y que el universo siempre conspira a favor. Pero si ampliamos el panorama, tal y como se había contado en ese ejemplo, podemos darnos cuenta de que la suerte o la mala suerte es una cuestión de creencias, básicamente, en qué elegimos creer, en qué elegimos poner el foco también y cuáles son las cosas que valorizamos. Muchas veces, quizá, y esto ya es una reflexión más personal que no aparece en la película, muchas veces pareciera que las cosas malas suelen llamar más la atención que las cosas buenas. En la televisión, en las noticias, también se vive haciendo mucho énfasis en las tragedias, en los accidentes y demás cuestiones negativas que por una cuestión de morbo o de urgencia suelen llamar más la atención de los espectadores. Y en las vidas personales también muchas veces las personas se quedan criticando o quejándose de lo malo que les pasó y en cambio no ven que también quizá en la misma medida les han pasado cosas igualmente buenas. Entonces esto nos permite reflexionar si acaso en este momento en la vida de ustedes que están escuchando sienten que están transitando por momentos difíciles, que no han tenido muy buena suerte últimamente, que las cosas están cuesta arriba o tienen mucha resistencia. Una buena manera de comenzar a disolver eso es hacer énfasis a modo de ejercicio en todas las cosas buenas, positivas, agradables que también seguro que están presentes. Y agradecer también esas cosas, valorarlas, valorizarlas. Si tienen que ver con otras personas, pues también reconocérselo, decirlo directamente que nos gustan ese tipo de cosas y que valoramos que estén en nuestras vidas. Y de este modo ya psicológicamente nos predisponemos de otra manera ante las situaciones. Que sí, a veces pueden ser adversas, pero no necesariamente eso se tiene que consolidar con creencias limitantes. Y aquí un último consejo y recomendación es que las creencias básicamente consisten en tomar algo que es particular o una serie de cosas particulares y convertirlas en algo general. Es decir, si una vez llegaste tarde al aeropuerto y perdiste el vuelo, si otra vez, otro día, quizá pasaron 2 años y otra vez te pasó lo mismo, una creencia limitante sería decir siempre llego tarde a tomar los transportes que quiero tomar. En vez de decir 2 veces nada más me pasó eso, pero las demás veces podría pasar otro tipo de cosas. Entonces, cuidado con este tipo de funcionamientos inconscientes porque la mente tiende a hacer estas generalizaciones para intentar simplificar un poco la complejidad de la vida, pero muchas veces te puede dejar atrapado también en ese tipo de creencias que después te van a terminar conduciendo a profecías autocumplidas, como por ejemplo las de Felipe. Vio unas cuantas situaciones poco fortuitas que le pasaron y terminó generalizando que entonces él es mufa y que por lo tanto básicamente todas las cosas que haga van a tender a provocar la ruina de todas las personas. ¿Algo que quieras agregar, Hernán? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas mencionando. Creo que de hecho es parte de lo que también estuvo comprendiendo a lo largo de, bueno, con lo que iba mostrando en la película, obviamente, este personaje de Felipe, en el que fue procurando hallar
esas respuestas específicas que le dieran el sentido que él pretendía darle a la vida y por ende le convenía con qué cuestiones identificarse, qué cuestiones proponerse y por ende enfocar correspondientemente, ser congruente para con eso, que creo que es algo de lo que, bueno, de lo que estábamos hablando justamente. Y en relación a eso, también otra persona que a su manera estaba teniendo sus dificultades es su hermano Guillermo, ¿cierto? Que justamente ahí Exactamente. lo describíamos como alguien estoico, ya que a través de, o mejor dicho, estaba enfrentando diversas situaciones adversas en su vida, como por ejemplo dificultades para dormir porque constantemente había un auto al que le sonaba la alarma a lo largo de toda la madrugada, lo echan de su trabajo, de su lugar de trabajo, le indemnizan con una parte con dinero y otra con parte del producto, más de una manera que no puede hacer un uso inmediato, como ahí están viendo en pantalla. Su pareja digamos, le deja, es decir, rompen su relación amorosa. Y es como si no reaccionara en algún punto, ¿cierto? Más, o mejor dicho, tiene una manera distinta, vamos a decirle, a la de Felipe, mejor dicho, a cómo reaccionar. Quizás Felipe sí se lo tomaba bastante mal lo que iba ocurriendo. En cambio, Guillermo continúa avanzando aparentemente. Más del mismo modo, a lo largo de ciertas situaciones, como por ejemplo cuando se reencuentra con su hermano, se comienza a ver que no estaba avanzando y de hecho su realidad se estaba degenerando a lo largo, por ejemplo, a través de situaciones como las que mencionaba, con su pareja, con su trabajo, etc. Y algo que me resultó llamativo o descriptivo de las instancias en las que se habían encontrado en primer lugar ambos hermanos luego de varios años sin tener un contacto fluido, era que, claro, estaba la típica pregunta en general, lamentablemente, de compromiso, de qué tal tu vida, cómo vas con tu trabajo, con tus relaciones, tu vida en general. Y ambos estaban atravesando situaciones complejas y emocionalmente adversas también por bueno, situaciones como las que describíamos recién. Más la respuesta es, todo bien, todo bien. Y entonces creo que también inclusive en ese nivel, en algo tan superficial en algún punto como ese diálogo, que como mencionaba, quizás en ciertos aspectos era un poco de compromiso, aún así, hasta en ese punto estaban siendo incongruentes. Es decir, había algo que estaban deseando o se habían propuesto lograr, experimentar, disfrutar, y no lo estaban consiguiendo en absoluto. Y parte del desarrollo de la película tiene que ver con eso, con ese reconocimiento y sus respuestas también ante esas situaciones. Sí, que ahora vamos a citar algunas frases también muy interesantes, más creo que el factor principal del desarrollo de este personaje de Guillermo, interpretado por Gastón Pauls, es el hecho de que se enamoró de una chica en un local donde bailaban tango y se notaba que la chica esperaba que él la saque a bailar, pero él no se animaba porque no sabía bailar. Entonces decide ir a una academia para aprender tango. Y aquí hay algo bastante llamativo y que me pareció bueno de la película, y es mostrar cómo a través del aprendizaje de ese baile él hace un desarrollo personal también. Y cómo los momentos de compartir con su profesor de tango se convierten en momentos para reflexionar acerca de metafísica, acerca de filosofía, acerca de la vida también en general. Claro, Con no respecto a meramente esto, incorporar el baile y esas técnicas en su vida en un nivel meramente no sé, inútil o solo de la parte práctico, conductual, sin digamos. ese conocimiento exacto, sin conocerse a él mismo. Claro, entonces una de las primeras preguntas que le hace su profesor de tango y que sirven para reflexionar y cada uno en la propia vida se la puede hacer, el profesor le dice, ¿empujas para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? Es decir, esto tiene que ver con lo que mencionaba Hernán hace un rato, si simplemente se iba dejando llevar por la inercia de las cosas que iban pasando como si fuera un objeto de la situación, o si él tomaba la iniciativa y enfocaba sus fuerzas
efectivamente para avanzar en la dirección que él quería directamente. Otra de las reflexiones que le compartió su profesor, cuando hablaban de la chica que a Guillermo le gustaba, a la cual quería conocer mejor y demás, el profesor le cuenta una analogía bastante interesante que tiene que ver con la vida de él mismo. Y dice lo siguiente: a la noche yo veo fútbol en diferido, es decir, que el partido ya pasó. Ve la grabación. Dice, pero para mí es como si lo viera en directo. Así que puteo, me alegro, me emociono, etcétera, etcétera. La pelota va a ir a donde tiene que dar y a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque ya pasó. Para mí, vivimos la vida con la ilusión de que es un evento en vivo, pero en realidad yo creo que es en diferido. Es decir, esa mujer y vos ya están juntos o no van a estar juntos nunca. Ahora tenés que aprender a bailar un poco y salir a averiguarlo. Ahí tenés la magia. Es decir, en esta actitud que le plantea el profesor, podemos decodificar varias cosas que tienen que ver con posturas filosóficas ante la vida directamente. Una de esas cosas que se esconden ahí es una cierta creencia en la predestinación. Es decir, que lo que tenga que pasar, pasará, y que de hecho ya hay algún punto donde el futuro está escrito. Y lo que uno hace es básicamente ir avanzando e ir descubriendo lo que ahí está escrito. Eso también lo podemos complementar, si bien no es exactamente igual, pero se relaciona con algo que decía Sócrates. Básicamente decía que las obras de arte ya están realizadas, pero el artista es el que emprende ese camino para develar cómo es que esa obra va a llegar a la luz. Por ejemplo, un pedazo de piedra. Dentro del pedazo de piedra ya está la escultura toda tallada. Y el escultor es simplemente el que va a ir limpiando el camino para que quede la obra tal como tiene que quedar. Es decir, para que devele su verdadera naturaleza, su verdadero destino. Entonces, en este sentido, básicamente el profesor, a través de este arte, le dice que él tiene que aprender para avanzar hacia ese destino. Entonces, esta es una de las creencias que, si bien ahí no se lo menciona directamente relacionado con la suerte, nos puede dar una idea también de cómo se entendería la suerte en ese tipo de casos. Es decir, la suerte es avanzar hacia descubrir lo que ya está prepactado, prefijado. Pero si uno no prueba, si uno por lo menos no lo intenta, si uno no se implica en aprender, pues nunca va a llegar a descubrir ese destino, ya sea fortuito o no. Antes de pasar a la siguiente frase, no sé si querías comentar algo, Hernán. Sí, bueno, justo ahí con lo que mencionabas me inspiró, me recordó una escena en la que esta cuestión de implicarse, de comprometerse, de hacer propio correspondiente y convenientemente cada uno de los elementos de la situación para dirigirla hacia donde uno desea dirigirla, creo que está simbolizado con la cuestión de los zapatos. Porque justamente algo que estuvo simbolizando su frustración inicial con las cuestiones laborales, por ejemplo, era que él laboraba en una fábrica de zapatos y le pagan, desde su perspectiva, inútilmente, con una cantidad enorme de zapatos. Que incluso en esa frustración había estado haciendo zapping y vio inclusive como, no sé, paralelismos con campos de concentración en los cuales habían apilados ciertos calzados. Entonces todo era había como un ancla, un simbolismo con los zapatos, como totalmente cuestiones trágicas, ineficientes, indeseadas. Y en cambio, aquí en esas clases, con aquel maestro de tango, una de las cosas a la que le invitó y le indicó que haga es que se compre unos buenos zapatos, que eran los correctos, los convenientes, los adecuados
para que él vaya a bailar y que logre lo que se había propuesto. Entonces creo que también de manera simbólica a lo largo de la película, ahí hay un elemento en el cual Gastón, el actor es Gastón Paul, Guillermo, el personaje, se relacionó con algo que estaba ya dentro de su realidad de una manera totalmente distinta. Lo resignificó de la manera conveniente en función de ser congruente con lo que se había propuesto. Así que creo que sí, esa es una escena para valorizar que bueno, sintetiza también todo lo que muy bien ibas describiendo acá. Sí, muy interesante y precisa la observación, que de hecho él cuando comienza a bailar ahí con una compañera de baile, lo primero que hace es mirar hacia abajo también para ver, bueno, sus pies, sus zapatos también directamente. Y el profesor le dice que mire hacia adelante, básicamente. También ahí está diciendo como no te quedes fijado nada más en esas cosas, sino usalas, pero mira hacia adelante para seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y eso tiene que ver con esta siguiente frase también, donde básicamente el profesor le pregunta cuántas mujeres había tenido él durante su vida, presentes en su vida, y él le dice que 3. El profesor le pregunta cómo eran. Él le contesta que eran todas diferentes entre sí. Y aquí el profesor le hace la siguiente observación. Dice, yo creo que en el fondo es siempre la misma, porque es uno el que repite y repite. Es muy difícil salir de la repetición. Cambia el envase, pero el esquema que lo atrapa es siempre el mismo. Si uno detecta la repetición, se corre, la deja pasar y zafa. En este caso, zafa significa como que te libras de eso, digamos. Y continúa el profesor. Ahí empieza a existir la posibilidad de que aparezca lo que es para uno verdaderamente. La repetición es lo contrario a la evolución. Para evolucionar hay que aprender. Entonces, aquí la frase tiene que ver con esto que estábamos hablando, no repetir simplemente las cosas porque sí, por inercia. E inclusive si hay ciertos objetos, como el que mencionaba Hernán de los zapatos, si hay ciertas cosas, ciertas personas que inevitablemente siguen en tu vida, no repitas la manera de observarlos. Aprende a verlos también de una manera diferente. Esto se lo podía aplicar también al caso de Felipe, del que hablábamos antes. Aprende a ver tu propia suerte o tu mala suerte también desde una perspectiva distinta. Entonces, de esa manera cortas la repetición y das paso a una evolución, realmente a través del aprendizaje. Y finalmente en esa escena, lo que le marca el profesor de una forma bastante simpática y demás, es que en este caso Guillermo había utilizado el tango como un medio de aprendizaje para evolucionar en su vida en general, para animarse a salir de sus pozos depresivos, de su situación de mala fortuna y dirigirse directamente hacia eso que él quería. Y finalmente, pues termina logrando lo que se había propuesto porque se anima a volver al lugar donde había conocido a la chica y le invita finalmente a bailar. Entonces aquí Guillermo nos muestra cómo ante su situación de infortunio inicial comienza a salir de su zona de confort, usa el aprendizaje para lograr nuevas y mejores cosas, pero ojo, no el aprendizaje en cualquier situación, ni con cualquier persona, esto también es bueno remarcarlo. Fue a aprender específicamente con un profesor que le aportaba algo más también para sus procesos de reflexiones y de aprendizaje. Y esto creo que es algo bueno también para valorizar y para tener en cuenta en la vida de cada uno, que profesores que enseñan disciplinas, que enseñan cosas, que enseñan artes, que facilitan situaciones, pueden haber muchos, pero siempre es bueno valorizar especialmente a aquellos que nos entregan un extra, que nos entregan una manera extra de ver las cosas que se puede aplicar a la vida misma en general. Como a través, por ejemplo, del baile, a través del arte
o a través de cualquier disciplina o profesión se puede llegar a crecer, se pueden tomar buenas enseñanzas y demás, pero es la voluntad de cada uno también utilizar eso para el propio desarrollo personal y también rodearnos de las personas indicadas para eso, porque esto es bueno pensarlo y si no, también se lo pueden proponer. Si no conocen este tipo de facilitadores, de líderes, de acompañantes que puedan aportar ese extra en la vida de cada uno, es cuestión también de proponérselo. Proponerse encontrar a esas personas, ir mejorando en cierto sentido los vínculos, las relaciones que cada uno entabla y entonces ir mejorando también la vida en general. Esto tiene que ver también con una de las últimas cosas que quiero mencionar de la película. Al final, cuando él ya había aprendido a bailar, por ejemplo, cuando él ya había conocido, por ejemplo, a su vecino mejor, cuando había conocido mejor a su hermano, cuando había conocido mejor a su padre, cuando se había conocido mejor a sí y a su propia mente, su exnovia reaparece, justo cuando él se iba a dirigir a invitar a bailar a la chica nueva, la que representa lo diferente, la que representaba romper la repetición. Se apareció su exnovia, justo en ese momento clave. ¿Y para qué se apareció? Se apareció para decirle que se había arrepentido y que quería que vuelvan a estar juntos. Como una especie de canto de sirena que evitaba que el héroe siga avanzando y por el contrario quería desviarlo de su nuevo propósito. Y ahí en ese momento él tuvo la claridad mental, la lucidez también y la fortaleza espiritual para rechazar eso que volvía como una inercia del pasado y para seguir dirigiéndose efectivamente hacia lo nuevo y hacia lo diferente que se había propuesto. Así que esto también me parece muy valioso para recordar que cuando cada uno se propone ir más allá de lo conocido, por ejemplo, entablar estos nuevos vínculos, ir hacia nuevos contextos, a veces se pueden presentar como situaciones de ansiedad, de ciertos miedos, de inseguridades, y muchas veces esas cosas del pasado vuelven para intentar tentarnos a no seguir avanzando. Y vuelven como un mecanismo de la propia mente también, un intento de seguir en la misma zona de confort. Pero ahí es donde efectivamente se va a notar la preparación del viajero. Ahí es donde se va a notar el aprendizaje y el desarrollo del héroe para finalmente, como se había dicho antes, cumplir su destino. Para descubrir qué es lo que ese destino le tiene reservado, porque él se ha dirigido y lo ha elegido. Así que finalmente esto es lo que quiero valorizar de lo que ya es casi el final de la película, que tiene un elemento más y que es que su hermano Felipe, que había estado batallando contra el hecho de ser mufa, por ejemplo, de pronto en un momento recibe un llamado bastante curioso. A ver si Hernán nos quiere contar qué pasó. Efectivamente, un llamado diciéndole que habían analizado, bueno, habían recibido y recibido correspondientemente un casting al que él había auditado, él había participado y que querían entrevistarle, porque justamente había sido positivo. Y era justo un casting al que él había accedido gracias a que, animado por una nueva perspectiva respecto de su propia vida y todo lo que hemos estado analizando previamente en ese viaje que realizó, pues se animó a tocar un timbre en una productora. Y la productora le dice: mira, no exactamente tenemos cupo ahora, más tienes para este otro. Entonces se sincronizó correspondientemente, se ordenó a través de diversas sincronicidades, esas realidades de las que, por ejemplo, el maestro de tango le enseñó a Guillermo, de que hay un futuro, vamos a decir, una realidad en la cual eso ya está dado. Ahora lo que corresponde es cómo cada uno se vincula con eso, si se dirige hacia esa cuestión o no. Y entonces recibe el llamado y va a esa productora que no es ni más ni menos que Europa Films, la cual comparativamente está en una categoría superior a los tipos de producciones en las que él estaba participando. Es decir, realmente también en esa circunstancia su vida y su realidad, por ejemplo, profesional y correspondientemente también en lo personal, se había enriquecido o estaba ante la posibilidad de enriquecerse.
Ahí, Una cosa sí, ahí interesante a tener en cuenta es que casi hasta el final de la película él había estado tratando de, digamos, limpiarse la mufa de alguna forma, claro. tanto con los gualichos de la bruja como con otros tipos de cuestiones que leía en libros y demás, hasta que al final hay un momento que es bastante clave donde crea una especie de máquina que le habían recomendado, que le servía para cambiar básicamente su vibración, por decirlo así sintéticamente, su flujo de electricidad desde el cual él estaba polarizado para atraer la mala suerte. Y pues se toma el trabajo de construir esa máquina, encuentra las piezas y demás, y cuando estaba a punto de accionarla, finalmente se arrepiente, como dándose cuenta de que era una estupidez lo que estaba pasando y que pues no tenía sentido seguir buscando soluciones externas a esa cuestión. Y al final termina sorprendido cuando después de eso lo llaman para hacer ese casting que representaba efectivamente, básicamente lo que él siempre había estado deseando directamente. Con lo cual, si bien esto no se dice explícitamente, pero se insinúa en la película, la reflexión o el insight, el click que él hace es como toda esta cuestión de la mala suerte, de ser mufa y demás, estaba en su propia mente, que al fin y al cabo es lo único que realmente terminó cambiando. Cuando él cambió su perspectiva, efectivamente los nuevos caminos se le abrieron. Entonces, esta película me ha resultado en lo particular muy interesante porque muestra varias historias, muestra cómo cada uno se relaciona con el tema de la mala fortuna o de las situaciones difíciles, de las resistencias que muchas veces hay internas o externas a cambiar, y también cómo tomando diferentes caminos podemos llegar muchas veces a las mismas conclusiones o aprendizajes que tienen que ver con que al fin y al cabo las verdaderas soluciones están en el propio desarrollo y en la propia transformación. Y fíjense un dato más antes de pasar a las reflexiones finales. Desde la psicología, esta actitud que tenía el personaje de Felipe, que creía que él era mufa, se puede llamar manía persecutoria desde el punto de vista psicológico. Es como esta supuesta creencia o este estado psicológico que le hace pensar que él está siendo perseguido por la mala suerte a todas partes donde va. Y ese estado a la vez se complementa con las actitudes de las personas a su alrededor, a las que se puede decir que están en un estado de neurosis paranoide. Es decir, estaban paranoicos pensando que algún otro, específicamente los mufa, les iban a causar algún tipo de daño metafísico, de daño energético, digamos. Entonces, fíjense cómo estos dos cuadros psicológicos se complementan ahí muy bien, y a la vez hay que tener cuidado porque no estamos hablando necesariamente de patologías desde el punto de vista médico, sino que son estados psicológicos en los que cualquiera podríamos estar en determinadas situaciones. En determinados momentos podrías caer en esta sensación, quizá no de que te persigue la mala suerte, pero que sí te persiguen determinadas personas, determinados eventos o hechos que se repiten, o determinado destino también al cual estás condenado. Y también en muchos casos puedes estar un poco más paranoide, pensando que hay alguien específicamente que te va a hacer daño. Por ejemplo, compañeros de trabajo que te quieren cagar el puesto, que te quieren robar tu prestigio, que la gente te critica a tus espaldas, o muchos otros tipos de cosas y actitudes ante las cuales realmente no tienes pruebas, no tienes evidencias, pero el mismo hecho de estar pensando en eso te hace entrar en ese tipo de realidades y terminas viviéndolas como si efectivamente estuvieran pasando y terminan afectándote por el mismo poder que tú le has dado. Así que mucho cuidado ahí con esas cuestiones. Y ahora sí, antes de las reflexiones finales de esta película que nos ha dado tanto para analizar, quiero saber si Hernán tiene algo para comentarnos. Exactamente, que recuerden, suscríbanse a este canal de YouTube, también que le den like a nuestra fanpage en Facebook de Shiny Studios, y que desde ya también le compartan un me gusta aquí a este video y lo compartan con todos sus allegados en sus redes sociales
para, al igual que ustedes, comentar aquí en la cajita de comentarios de abajo sus reflexiones, sus aportes, qué cosas también quizás no hemos mencionado y les gustaría que ahondemos, otras producciones que quieran que revisemos o cualquier otra cuestión que quieran compartir con nosotros, que como en cada ocasión también valorizamos correspondientemente y la vamos considerando de podcast a podcast. Así que muchas gracias por eso también. Muy bien, Hernán. ¿Una reflexión final que quieras compartir? Sí, que por ejemplo, retomando ese ejemplo que mencioné al inicio del asiento que uno ocupa en un estadio de fútbol, por ejemplo, metafóricamente hablando, no se trata de dónde uno se ha sentado, por ejemplo, sino de qué te has propuesto hacer al respecto, por lo cual aprovechas ese lugar y cada circunstancia. Entonces, esa organización interna en cada uno de nosotros se va a ver reflejado externamente, por lo que también es una invitación a analizar esas situaciones, tanto lo que ocurre a nuestro alrededor como a nosotros mismos, para justamente desde esta perspectiva lograr resolver y no volverse paranoico, por ejemplo, o estar condenado a ciertas circunstancias, situaciones indeseadas, y en cambio lograr cada una de las cosas que nos hemos propuesto de la manera más natural y armónica, por cierto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos también por acompañarnos hoy. Y entonces es muy importante tener en cuenta que circunstancialmente todas las personas podemos pasar por situaciones difíciles. A veces esas situaciones complicadas suelen coincidir. A veces dentro de un pequeño periodo de tiempo de pronto comienzan a haber muchos cambios, situaciones de crisis. Y esas crisis a veces son tomadas de mala manera, porque la mente se resiste a cambiar, porque uno se aferra a las zonas de confort. Y muchas veces esos cambios, ante los cuales estamos, digamos, reticentes, pueden en realidad ser la mejor herramienta y la mejor vía para traernos mejoras. Entonces, si en vez de estar quejándonos ante esos cambios, ya sea en el trabajo, en las relaciones, en el propio estado físico y demás, si en vez de estar quejándonos, los tomamos como oportunidades para aprender cosas nuevas, toda esa aparente mala suerte la podemos poner a nuestro favor. Podemos sublimar las situaciones y usarlas para propulsarnos hacia aquello que queremos. Entonces nos queda a cada uno de nosotros la elección de si vamos a ponernos a la defensiva, si vamos a ver al mundo y a la vida en general como si estuviera en nuestra contra, o si vamos a verlos como potenciales aliados para avanzar todos juntos hacia mejores realidades. Esa es la invitación desde Películas y Espiritualidad en Shine Studios. Sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos mejorando y sigamos analizando estas historias que nos sirven para conocer más acerca de nuestras propias historias. Por lo pronto les enviamos grandes saludos y ya veremos qué nueva historia decodificaremos la próxima semana. Hasta entonces, chau chau. Chao.